Muchas gracias a todos y todas. Estamos en este proceso rumbo a la COP16 y uno de los puntos más importantes de discusión que se tendrá en las negociaciones internacionales será precisamente la aprobación del plan de trabajo del artículo 8J para pueblos indígenas, comunidades locales. Y en esa perspectiva es muy importante para Colombia como país anfitrión, pero también como presidencia de la COP, generar y contribuir a que hayan las garantías, no solamente de encuentro, de discusión política, sino de reconocimiento del aporte que hacen los pueblos indígenas del mundo al cuidado de la diversidad biológica, no porque ellos sean unos cuidadores que por norma lo están haciendo, sino porque sus sistemas de conocimiento, sus formas de vida y sus procesos culturales han llevado a una relación armónica entre naturaleza y civilización humana. Y eso está profundamente en la raíz de lo que necesita la humanidad en esta transición climática, que es precisamente a lo que convoca la COP16 en Colombia, hacer paz con la naturaleza, que implica un cambio de relacionamiento de la forma como vivimos frente a la naturaleza. Y en esa lógica, los pueblos indígenas, además de custodiar hoy casi 80% de la diversidad biológica, y en ese cuidado proveer las capacidades de la vida para el resto de nosotros, pues deben tener un rol protagónico en el proceso de discusión de la COP, en el proceso de deliberación. Hoy iniciamos con este encuentro de los pueblos indígenas de la Gran Amazonía para que ellos en su autonomía tengan y con un acuerdo que hemos hecho con los pueblos indígenas de Colombia y de la Amazonía en particular, tengan las garantías para que puedan hacer sus deliberaciones, puedan tomar sus decisiones políticas. Habrá también un realce de la contribución de los pueblos indígenas al cuidado de la diversidad biológica en la zona verde y habrá un foro en la zona azul. De aquí a la COP16 hay todo un proceso de preparación con múltiples encuentros regionales y también un encuentro internacional que le permita a ellos poder organizarse, tener sus posiciones y tener la capacidad y el tiempo de influir en las delegaciones oficiales de los gobiernos frente a las decisiones que las partes van a tomar. Entonces agradezco a la OPIAC, que es nuestra organización indígena amazónica en Colombia, por esta alianza que hemos hecho, por el trabajo muy proactivo que han hecho y por ser hoy anfitriones de las otras organizaciones nacionales de la cuenca amazónica, y esperamos que de este encuentro, que tendrá también un encuentro con gobiernos entre las organizaciones nacionales y los gobiernos de la cuenca amazónica, podamos ir avanzando en ese reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, pero también en un trabajo mancomunado hombro a hombro frente al cuidado de un bioma tan importante para toda la humanidad. Gracias, ministra. Adelante, presidente. Muy buenos días. Nosotros hoy nos encontramos de verdad muy contentos por este gran encuentro que hacemos con la cuenca amazónica, con nuestros otros hermanos indígenas de la cuenca amazónica, que hoy nos encontramos reunidos aquí. Es importante resaltar el rol y el papel que jugamos nosotros los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana y del país colombiano, ministra. Es importante resaltar ese sistema de conocimiento, esa ciencia indígena que de una u otra manera en el país y en el mundo se ha demostrado con esa ciencia indígena, con ese sistema de conocimiento de mantener el equilibrio de la naturaleza, de mantenerla conservado y preservado a través de ese sistema de conocimiento, a través de esas mujeres, de esos hombres sabedores que por miles de años han preservado esa naturaleza y que hoy jugamos un papel importante para poder seguir salvando
vidas y hablar de cambio climático y hablar de biodiversidad hoy. Eso es importante que se pueda valorar, es importante que se pueda darle el realce a esos pueblos indígenas que de una u otra manera, vuelvo y recalco, se salva vidas. Se habla de biodiversidad. Sin territorio, sin pueblos indígenas es muy difícil hablar de biodiversidad. Nosotros a nivel del país colombiano hemos demostrado que esos territorios se encuentran intactos, que esos territorios hoy a nivel mundial, a nivel global, hemos hecho un trabajo importante por miles de años y que hoy pues estamos demostrando. Y creo que esa alianza que hay entre el Ministerio de Medio Ambiente para poder seguir hablando de cambio climático y biodiversidad, creo que la tarea que tenemos no solamente es con los pueblos indígenas, sino otros actores no indígenas para poder que lleguemos a un mancomunado acuerdo y poder salvar el mundo. Gracias, presidente. Gracias, chicos. Abrimos a un par de preguntas e iniciamos con César Giraldo, del espectador. Buenos días, ministra. Buenos días. Dos preguntas. La primera, ministra, el viceministro Cabrera señaló que en pocos días será presentado una primera versión del plan que Colombia llevará a la COP para cumplir con las 23 metas que propone el acuerdo. ¿Cómo, digamos, ha sido la participación de los pueblos indígenas y en qué medida, o si ya se tienen como claridades de cómo se puede integrar todo el trabajo que, como Osvaldo ha resaltado, se va a integrar en el plan? Y para Osvaldo, pues tenemos entendido que también este evento va a servir para plantear como las líneas que ustedes quieren llevar a la COP16 y seguro va a ser resultado de estos 3 días, pero saber si desde el arranque ya tienen como claras cuáles son esas principales peticiones que van a llevar a cabo. Bueno, muy bien. Hemos realizado un acuerdo con los pueblos indígenas de Colombia a nivel nacional a través de la Mesa Permanente de Concertación, pero también especialmente con los pueblos indígenas de la Amazonía a través de la Mesa Regional Amazónica sobre el Plan Nacional de Biodiversidad. Ellos han hecho un trabajo sumamente riguroso de analizar cada una de las metas, han priorizado 9 metas de las 23 metas como metas importantes para los pueblos indígenas y estamos terminando precisamente las consultas y las socializaciones para llegar a un acuerdo sobre cada una de esas metas y los compromisos que asume el gobierno colombiano y los pueblos indígenas alrededor de esas 9 metas priorizadas. Eso tiene que ver con la consolidación de derechos territoriales, eso tiene que ver con la ampliación de resguardos, que hace parte también de las territorialidades. Eso implica también avanzar en el reconocimiento de estos sistemas de conocimiento como sistemas también de conservación y como esa conexión entre áreas protegidas, pueblos indígenas, es importante en la conservación, o sea, que no sea solamente retórico el reconocimiento de los pueblos indígenas en la conservación, sino que tenga también implicaciones jurídicas. Uno de los puntos que hemos venido trabajando con los pueblos indígenas, decreto que estará, esperamos, firmado antes de la COP16, es el reconocimiento de los pueblos indígenas como autoridades ambientales. Y eso tiene una profunda implicación en el Estado colombiano porque es un reconocimiento real del papel que ellos juegan en la conservación pues, del patrimonio natural del país y cómo esos sistemas de conocimiento tienen que avanzar. Entonces, es un proceso que sigue en marcha, se ha avanzado bastante, ha habido muchísimas mesas de trabajo. Agradecer a los pueblos indígenas de Colombia por su rigurosidad, por su entrega, por su compromiso y por el proceso tan sistemático que han hecho, no solo del plan de biodiversidad, sino del marco Kunming-Montreal, que los lleva a ser un actor con posiciones políticas muy claras, tanto frente a la negociación que vamos a tener en la COP16, también frente al plan de biodiversidad, y esperamos ya en las últimas semanas de trabajo para poder lograr esa concertación que también tenga entonces una participación muy fuerte, ese Plan Nacional de Biodiversidad y una concertación con los pueblos indígenas. Presidente. ¿Cuál fue la? Entonces, ¿cuáles son como las principales peticiones que esperan llevar a cabo? Mire, uno de los temas más importantes para nosotros, la ministra lo acaba de mencionar, es en el tema territorial.
ampliación de los resguardos indígenas en el país. Y con eso estamos ayudando a cumplir unas metas que están en el ejercicio de biodiversidad y todo eso en los acuerdos que están. Allí también nosotros con los otros países vamos a revisar cómo de manera conjunta podemos tener unos acuerdos importantes entre la cuenca amazónica para mirar cómo aterrizamos también el ejercicio de una fuente de financiación de manera directa a los territorios indígenas. Ese es un tema que vamos en el camino hacia la COP, es lo que nosotros esperamos. Y allí es donde nosotros hablamos como movimiento indígena, como pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, hemos dicho que allí tenemos el tema de manejo, uso y administración del territorio. Y cuando hablamos entonces de administración del territorio, también estamos hablando de una fuente de financiación. Y esa fuente de financiación, pues, la buscamos que sea de manera directa a esos territorios, a esos indígenas que están allá cuidando, preservando, manteniendo el equilibrio. La Amazonía cuenta con 27 millones de hectáreas como resguardos indígenas. Y los 27 millones de hectáreas que existen allí, pues allí, si ustedes hacen la revisión, ahora que vamos a estar en este encuentro, en el mapa, pues en esos resguardos están intactos los bosques. Es donde está la mayor cantidad de bonos y carbonos. Es donde existen, donde en los territorios indígenas, en los resguardos indígenas. Y ahí estamos nosotros los pueblos indígenas. Y por eso es uno de los puntos bien importantes, ampliación de territorio como resguardos indígenas para seguir manteniendo ese equilibrio que tanto nosotros esperamos para la biodiversidad. Por eso es que hemos manifestado, sin pueblos indígenas, pues también va a ser difícil que se siga hablando de biodiversidad. Gracias, presidente. La siguiente pregunta, Caracol, Catrina. Buenos días, ministra. Quisiera preguntarle, a propósito que toca el tema del decreto de las autoridades ambientales, los gremios, ANDI, las corporaciones autónomas regionales han mostrado una gran preocupación porque según ellos se estaría afectando proyectos de desarrollo. ¿Qué nos puede comentar al respecto o cómo se puede manejar las corporaciones autónomas regionales? Bueno, tenemos después de la reunión con las corporaciones un compromiso de realizar una reunión de fondo de socialización. Hay que aclarar que esto viene de un proceso constitucional y que evidentemente no hay no es un sobrelape de funciones de estas autoridades indígenas con las autoridades ambientales, que incluye la ANLA y que incluye las corporaciones autónomas, las autoridades regionales. Sino que reconoce cómo esos sistemas de conocimiento sí protegen dentro, al interior de los resguardos y que ellos puedan ejercer, como ejercen hoy, por ejemplo, funciones en justicia con justicia propia, como ejercen hoy funciones en educación con educación propia, como ejercen hoy funciones inclusive de seguridad dentro de sus resguardos a través de sus sistemas propios de seguridad con las guardias campesinas. Lo que estamos haciendo es reconociendo que ellos también tienen una función de resguardo y de manejo de autoridad frente a sus propias poblaciones en el tema ambiental y que se aplica a través de sus sistemas de conocimiento propio. Y que ese trabajo que ellos han hecho, que utilizan, porque no es que los pueblos indígenas no utilicen la naturaleza, sino que lo utilizan en unas lógicas que mantienen un equilibrio más sistemático, debe ser reconocida también esa autoridad con respecto a sus propias poblaciones y sus propios resguardos. Y el decreto lo que hace es que reconoce esta función, porque hoy inclusive las autoridades ambientales entran a los resguardos indígenas a aplicar la norma y muchas veces desconocen los principios de esos sistemas de conocimiento, pero que esa función se ejerce en concurrencia y en diálogo con el Sistema Nacional Ambiental. Ahí hacemos práctico y real esta lógica de que el conocimiento científico y los saberes ancestrales entran en un diálogo para la conservación, para la reproducción de la vida, y no solamente de forma retórica. Evidentemente, pues no vamos a ampliar esto acá en esta rueda de prensa porque tiene otro objeto, pero en el momento que vamos a ir específicamente, haremos y estamos haciendo en este momento las socializaciones públicas para que se entienda el sentido de ese reconocimiento de la función ambiental y de la autoridad ambiental que tienen las autoridades indígenas frente a sus propios territorios y poblaciones.
Fue un debate, tengo que decir además, de prácticamente 18 meses del gobierno con ellos. Un gran debate jurídico, un gran debate técnico, un gran debate institucional, y por eso para nosotros en el Gobierno del Cambio lograr esta concertación con ellos ha sido un logro, y esperamos poder firmar este decreto antes de la COP, porque para el gobierno colombiano implica precisamente uno de los hitos significativos de avance en los procesos de conservación de la biodiversidad, que también queremos presentar como un avance precisamente en la COP16. Vamos con las dos últimas preguntas, RTBC y Geraldine de RCN. Mayor, usted decía ahí que no hay biodiversidad sin pueblos indígenas. Una frase pues, que prácticamente nos dice cuál es la génesis del existir de nuestros pueblos. Pero cuando uno mira la página de la OPIAC, dice que las masacres, los actores armados están acabando con nuestros pueblos. Esta COP16 nos sirve para hacer ese enlace con el gobierno actual que habla de ir a los sectores más recónditos del país y antes de la COP que haya un cese al fuego para que se pueda de verdad realizar todo esto que ustedes están colocando en el papel. Sí, mira, en el tema del conflicto armado en Colombia siempre ha existido, ¿cierto? Y eso no es un secreto para el país. Sin embargo, nosotros en el marco de nuestra autonomía en nuestro territorio, hacemos ese gobierno de acuerdo a nuestro sistema de conocimiento indígena propio. Y creo que en materia ambiental y el territorio y el bosque, nosotros la hemos mantenido intacto. Un tema distinto al conflicto que existe, que no es nuestro, ¿cierto? Que son personas ajenas, y eso en temas de pronto hablar de minería ilícita, que no son los pueblos indígenas, y allí nosotros no hacemos parte de eso, sino que nosotros seguimos manteniendo, conservando, cuidando a través de ese sistema de conocimiento para la vida. Es importante entonces en la pregunta que manifiesta, las masacres que usted menciona en este espacio, pues lo que yo puedo manifestar en su pregunta es que las masacres son tal vez fuera de los temas que tienen que ver con nuestro gobierno propio. Gracias, presidente. Vamos con la última, Geraldine. Ministra, desde la Bandi y desde el Ministerio de Minas están hablando de una crisis energética en el país. Desde el Ministerio de Ambiente han pedido que además podrían presentarse de aquí a diciembre sobrecostos o altos costos en el sistema de energía del país. Desde el Ministerio de Ambiente han pensado en dar luz verde a nuevos proyectos energéticos y de apoyar la situación o de analizar la crisis ambiental en el país. A ver, esto se enmarca en una política integral de Estado. Hay evidentemente unos proyectos en proceso de licenciamiento, hay unos proyectos en exploración, hay unos proyectos en explotación. La función principal del sector ambiental es garantizar que esos proyectos se hagan bajo una responsabilidad ambiental y social. Evidentemente tenemos toda la disposición siempre de contribuir y colaborar con las empresas para que se haga de una forma responsable. Yo sé que también ese sector energético tiene esa visión y por lo tanto seguimos en un trabajo mancomunado y permanente frente al tema. Bueno, muchísimas gracias, ministra. Bueno, presidente, aquí vamos todos camino hacia la COP. Así que le entregamos una este última pin. pregunta, No, perdón. Ya, No. discúlpame, ya. Espérame, ya vamos por él y ya estamos. Entonces, si quiere, se lo pone en su mochila o se lo pone en su... De la COP16. Camino hacia la COP. Exacto. Muchas gracias. Muy bien. Apreciados, los invitamos a que la parte de al frente para continuar con la instalación del evento. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.